Buenos días. Esta es una tercera entrega sobre las consideraciones estéticas en la caza con pequeñas rapaces en Brasil y Perú. Eh, Se me dispense, se me disculpe lo heterodoxo de mi discurso hasta este momento, pues he esperado tantas filminas, diría demasiadas, para que estas únicamente habrían podido cifrarse o concentrarse en una o dos, que en esta presentación pretendo agotarlas. Podríamos decir que el inicio de la cetrería con perdiguero, de acuerdo a los documentos de Harry McElroy, Oscar Bengolea y ulteriormente el artículo de Pedro Irigoyen, el inicio de la cetrería con perdiguero en el Perú se centró en la caza del chisco, de la tórtola y el pecho colorado. Eh, Ha habido una continuidad histórica de la caza de estos tres pájaros por medio de los perdigueros. Los perdigueros que ven en la placa, en la lámina, en la parte superior, son tres perdigueros silvestres. El primero entiendo que debe ser una foto en la puna o en la quebrada, y ese es un pájaro carpintero. La foto del medio es una foto de Miguel Morán. Esto fue en la Sierra de Lima y ahí vemos con una esturnela. Y el otro es un perdiguero salvaje de Arequipa, me parece, con lo que fue la vida de una tórtola. Entonces podemos ver que los cetreros peruanos que experimentaron con el perdiguero descartaron otras presas como pollas de agua, totoreros, guardacaballos, porque el baremo, el péndulo por el cual ellos se regían, digamos, siempre fue un baremo, un promedio de exigencia y dificultad en el lance. Descartaron la dieta de la presa. Entonces, nótese que estoy siendo únicamente descriptivo de los vuelos. No estoy a favor ni en contra de, digamos, de la cacería de saltapalos con perdiguero. Eh, que no, en esos momentos no interesa mi punto de vista. Solamente estoy siendo descriptivo sobre lo que, sobre un hecho que me impone la historia de la cetrería en el Perú, que es que estas tres presas que se iniciaron con las cacerías de ellas en la década de los 80, se empezaba a confirmar en los 90 y se consolidaron en los 2000 y en épocas actuales, han tenido una continuidad histórica. Se han descartado otros lances, ¿no? Como ya dije, algunos ralios, otros paseriformes, por un criterio de exigencia y dificultad en el lance. El, el chisco es una cacería, yo diría, de ensuciamiento, ¿no? Es una cacería de embarre, clavada. Lo ideal es confrontar al chisco en la unidad o en el binomio del cetrero y el halcón, sin perros, sin levantadores. Es de justicia, me parece, llevar el lance de esa manera, porque el chisco, si bien es astuto, no es tan rápido. Una manera bonita de cazarlo al chisco es cuando se desplazan de una zona alborada a otra y vuelan medianamente alto y se libera el perdiguero lejos. Ahí el perdiguero lo va a ir con todo en una diagonal y lo va a clavar, o el chisco va a llegar antes al embarre dependiendo de la distancia y la velocidad del perdiguero, ¿no? La tórtola, yo creo que la tórtola vuela más que el pecho colorado. Yo he visto ejemplares de tórtola que yo vi y dije, bueno, así yo nunca vi un pecho colorado, por más rápido que haya sido este. Lo que pasa es que la tórtola pierde más rápido que la cabeza que un pecho colorado. Y bueno, el pecho colorado creo que
bastaría yo remitir a los DVDs que corren en Perú para poder ver la belleza eh, que pueden tener estos vuelos, ¿no? Entonces ese es el inicio de la cetrería con perdiguero en el Perú. Se centraron en estos tres pájaros y ha habido una continuidad histórica. No incorporo acá al tínamo porque me parece que es una aprensión reciente. La casa del tínamo, sean cualquiera de estos dos, la Noctoporta ornata o la otra perdiz de quebrada, la casa recién se generalizó entrado los 2000 porque hasta finales de la década de 1990 o mediados de la década del 2000 el único que cazaba ellos era José Luis Baliardi. Ahora se los casa con bicolores, con gavilanes, con acanelados y con perdigueros. Entonces, ahí también hay un punto de interés porque si lo están cazando con tantas rapaces, con distintas formas de vuelo estas, nos advierte de que no es una presa límite, ¿no? No es una presa realmente exigente. Es igual que el mismo, digamos, el mismo juicio podría yo advertir con el huerequeque. Si al huerequeque lo caza el perdiguero, lo caza el bicolor y lo caza el acanelao, quiere decir que no es tan difícil. Pero bueno, ese es otro tema. En esta lámina quería hablar un poco la belleza o la estética como valor humano, ¿no? Quizás sea un atrevimiento de mi parte no haber sido educado, digamos, en la estructura universitaria, en la filosofía, pero soy un confeso diletante y lector de algunos libros de filosofía. Me encanta, me gusta mucho leerlos, indagarlos, no entiendo mucho y cuando no entiendo vuelvo a releerlos. He tenido libros que los he releído 3 veces y no entiendo muy bien y probablemente vuelva a releerlos una cuarta vez a ver si un poco queda del sumum o la materia que tienen esas letras. El primero que acuñó la palabra estética en filosofía fue Baumgartens, con el libro Reflections on Poetry, que podría traducirse como reflexiones sobre o acerca de poesía, ¿no? Él es el que acuña en el siglo XVIII esta palabra o incorpora a la filosofía, aunque la belleza, como él mismo advierte, ya existía antes de ello. Si no remontémonos a los hombres nómades o pensemos en los hombres nómades, estos cazadores primitivos que en sus cuevas graficaban o dibujaban escenas de caza o sus propios cuchillos, sus propias lanzas tenían pequeños diseños, pequeños dibujos. Entonces vemos que incluso en la precariedad, en la elementalidad de estos seres y existía una noción, un sentido de la belleza. O sea, eso nos lleva a decir o me lleva a decir de que la belleza está desde nace con el humano mismo, por un sentido, por una de aprehensión de un momento feliz o de un momento bello. Otro libro que yo podría referir en este momento sería el de George Santayana, The Sense of Beauty, El sentido de la belleza. Y este es un documento importante para comprender la estética en la filosofía. Este libro nos puede o nos dice de que muchas veces nuestras preferencias son irracionales, son ilógicas. Y esto porque los sentimientos humanos no están ligados a la razón. La belleza uno no lo razona, la belleza uno la siente. No es un proceso lógico que va de un antecedente, un consecuente o de una premisa a un acto consecuente, sino más bien es una sensación. La belleza se siente. Y habla acá de la experiencia estética. Para Santayana, ¿qué es la experiencia estética? La experiencia estética es el vínculo que se forja entre el hombre frente al hecho estético, frente al acto de la belleza. Esa es la experiencia estética, que está ligado con un placer, con el hedonismo quizás, con la felicidad tal vez. O sea, y esto es completamente distinto de un hombre a otro.
uno puede sentir la belleza y el otro no lo puede sentir, o lo puede sentir de manera aleatoria, o reducida o amplificada, como el beso de una mujer, el murmullo de un río, la cercanía de un bosque, por ejemplo. Sentir la cercanía de un bosque, de una mata. ¿Yo cómo puedo transferir ese sentimiento? Ese sentimiento tiene que ser individual. No tiene ese individual. Eh, o no sé, susurrarle cosas al oído de tu hija. Esa experiencia estética, esa ligación con la belleza, no se puede transferir. Entonces, la percepción o el sentimiento de lo bello no es transferible de una persona a otra. Este es otro libro, o otros libros. El primero, Richard Prum, La evolución de la belleza. En realidad, Richard Prum lo que hace acá es parafrasear o trata de interpretar la obra de Darwin. Ya decía que era un biólogo evolutivo, y es ornitólogo, y hace mención a lo siguiente, a un ejemplo: la cola del macho de pavo real, que digamos evolutivamente sería un despropósito energético porque es inútil y a la vez entorpece el vuelo. Pero lo que dice Prum es que a veces esta ornamentalidad aparentemente inocua es una ventaja evolutiva, porque el macho que tenga la cola más larga y más bella va a tener mayor posibilidades de progenie. Entonces, incluso en la belleza, la naturaleza no tiene que ser un desvalor. O sea, no, lo que trata de decir Prum, o lo que yo interpreto con Prum, es que la belleza no necesariamente tiene que estar sujeta a una utilidad, una ornamentalidad, una belleza aparentemente, putativamente inocua, ineficiente, como la cola larga de un pavo real, es en realidad una ventaja evolutiva. Por otro lado, tenemos este libro ya de Humberto Eco, el arte y belleza en la estética medieval, que en realidad es un compendio de teorías estéticas en la Edad Media, ¿no? Aborda el tema, ¿a qué es importante? Porque aborda el tema de la belleza y la utilidad. Él dice, Eco, indica que la utilidad es la belleza en función a algo o de algo. Entonces, en la cetrería, esto conectando, en la cetrería debería ser, para mí, a mi consideración, una experiencia estética antes que un acto eficaz. Deberíamos buscar la belleza antes de que, o anteponiendo la consecución o la captura del ave, ¿no? Entonces, la experiencia estética es el encuentro del hombre y la belleza. De modo que un lance que no comporta una real emoción estética, debemos dejarlo pasar y buscar otra presa, o dejar de buscar esa presa. Eco, por ejemplo, en otro trayecto de este libro, en otro pasaje, nos habla sobre la estética y la proporción. Nos dice, por ejemplo, que el rostro en la Edad Media debía ser la 10ª parte del cuerpo para considerarse bello. Entonces, esto, traspolando a la cetrería, me lleva a decir a mí, unitariamente un cetrero, que una presa grande, que excede en tamaño el halcón, que no lo teme, que crispa las plumas y invita a pelear a la rapaz, me parece que es una estética de segundo orden en cetrería, comparado con lo que puede ser un vuelo lineal y kilométrico a una madrugadora, o un vuelo ascendente a un Garibaldi o una Cachirla, ¿entiendes? Es lo que es lo que se me ocurre en estos momentos. Los teros y los huerequeques tienen esas formas de defensa con los perdieros. Aun con todo ello, puedo decir de que la percepción de la belleza es relativa entre un hombre y otro, como ya lo había dicho. Yo me acuerdo, me parece que era abril o mayo del 2014, y yo estaba volando una Cassini, o haciendo a los escapes, conjunto con otro cetrero en Lima, y fuimos a Punta Negra, es donde volábamos a los pájaros. Y una tarde, de las tardes, fuimos acompañados de un tablista, de un surfer.
era francés. Entonces ese día yo liberé a mi halcón. El halcón subió mucho, pero mucho, mucho. Se escondía entre las nubes bajas. Era un punto, una mota en el cielo. Bueno, estaba muy alto. Le tiré la castilla. El halcón bajó haciendo un sonido como ya deben conocer ustedes. Y mató de golpe a la paloma. Para mí fue... Yo estaba en un éxtasis pero terrible. Me quería morir. No contenía esa emoción de haber visto o de haber presenciado la belleza de ese picado. Y cuando yo le pregunté, luego de casi haberme muerto gritando, viendo cómo el halcón se proyectaba desde tan alta altura, le pregunté qué le había parecido al surfer, al francés. El francés me dijo, interesante. Entonces ahí yo advertí de que para unos puede ser una belleza excelsa un hecho, un momento, un acontecimiento, y para otros simplemente un acto rutinario de la vida diaria, ¿no? A ver, no quería irme sin dejar pasar una frase que se cita, o se citó mucho. Digo que se citó porque ahora se cita más en foros de académicos más que en foros de poesía. La frase es happiness happen. La belleza sucede, ocurre. No está sujeta a ningún acto evolutivo, de volición o de voluntad. Entonces nosotros debemos buscar la belleza en la cetrería, seleccionando los mejores vuelos, los más exigentes. Borges, por ejemplo, decía que la poesía no son los libros, no son las letras que están impresas en las páginas en una biblioteca, sino que la poesía es el encuentro entre el libro y el lector. Porque sin el lector, el libro es una cosa inanimada, geométricamente, físicamente inerte. Es solamente eso. La poesía surge cuando se une su lector y el libro. Al igual que Almir Sater, un cantante brasilero, habla la viola y el violero y el amor se tocan. Esto pues, podría traducir como la guitarra, el guitarrista o el guitarrero y el amor se tocan. Trata, yo interpreto acá a Sater, que él nos susurra, me canta, que en realidad el amor nace cuando el guitarrero toma la guitarra y genera una melodía, no antes, porque antes la guitarra es un pedazo de madera con cuerdas. Entonces, nosotros debemos buscar este valor humano, la belleza en la cetrería. Nosotros no debemos ser solamente cazadores con un ave en el puño. Debemos buscar sentimientos, debemos tener pensamientos laterales. Estos son las clases de vuelo en cetrería, ¿no? Podríamos haciendo una suerte de sumaria generalización. Se dividen en las dos grandes fuentes, altanería y bajo vuelo, ¿no? En la altanería, waiting on flights en inglés, y el bajo vuelo, que podrían ser estos cinco representantes, pero que podrían ser más o que incluso se mixtifican, se mezclan entre ellos. Cuando yo me refiero a un vuelo fuera de la vista o out of time flights, yo me estoy refiriendo a aquellos vuelos que no son de empuesta, porque el vuelo en puesta involucra la apariencia de un cetrero que ve cómo hay una presa a la distancia junto con la rapaz y es la rapaz que se proyecta sigilosamente hacia ella. O sea, es decir, el cetrero ve toda la trama, ve la persecución, ve la astucia de la rapaz en impuestar o en sorprender a la rapaz. En los vuelos fuera de la vista, uno no ve cuál es el objetivo del halcón.
Son este tipo de vuelos que cuando uno está en un pastizal muy amplio y el perdiguero sale del puño no sabemos a qué y luego vamos, pegamos el receptor y bueno, lo encontramos o posado en un árbol, no sabiendo nosotros qué cosa es lo que persiguió o lo encontramos con una esturnela o una madrugadora, ¿no? Esos son los vuelos fuera de la vista, que no sabemos qué ocurrió. Los vuelos ascendentes, que son, digamos, como matriz general, los high flight, los vuelos altos, pero dentro de los high flight hay los vuelos altos propiamente dichos y los ringing flights o vuelos anillados ascendentes, ¿no? Por ejemplo, un vuelo a garza es un high flight, no es un ringing flight. Y más bien un vuelo a Londra con un esmerejón o una cachirla con un esmerejón o con perdiguero, perdón, o una alondra cornuda con un esmerejón es un ringing fly, es un high fly, pero más es un ringing fly porque es un vuelo anillado. El vuelo en puesta creo que me releva comentario. Los vuelos out of hood es un vuelo, digamos, no diré rudimentario, pero sí antiguo, ¿no? Los árabes cazan de esa manera, andando por el desierto y una vez que advierten la presencia de huellas de patas de guara, eh, descaperuzan al halcón o ya más modernamente van con las camionetas y van persiguiendo al Ubara y con la camioneta en marcha liberan desde la ventana o desde la ventanilla al halcón, ¿no? Y el halcón a veces parece no entender muy bien y abre las alas y se va para atrás porque la velocidad del carro hace que la inercia del viento eh, digamos, suceda de esa manera. Y los vuelos a toro suelto a la inglesa. Los vuelos a toro suelto me parece que... Yo pensé que era un mexicanismo y no es un hispanismo. El libro de Pareja Obregón habla de este tipo de vuelos a toro suelto o a la inglesa. Así cazan los acanelados, cazan los perdigueros. Y decía que se mezclan porque, por ejemplo, un vuelo out of hood puede ser un high flight. Y acá se podría graficar en la siguiente escena. Un cetrero va en el campo con el halcón encaperuzado, perdón, y ve una parvada de garzas. Entonces ahí descaperuza y lanza al halcón. Y el halcón asciende tratando de capturar una de ellas, una garza. Entonces ahí se combina un vuelo sin caperuza, out of hood, con un high fly, ¿no? Y así. Yo tardé tanto, y yo podría decir también que acá se condensa el discurso heterogéneo y errático que tuve hasta este momento, ¿no? La comparativa estética de cetrería con perdiguero en Brasil y Perú. A ver, veamos. Haciendo un match, como dicen, ¿no? En Brasil se caza presiones con perdiguero, no se preocupan por la llevada en mano. Digamos que ahí tienen. Ahí ya nos damos cuenta de un nivel de detalle distinto de la persona que caza con perdiguero en el Perú, que si normalmente caza esturnelas, va a tener que educar al perdiguero a que no lleve en mano o que no le lleve mucho, dependiendo, digamos, de la propensión del halcón a estas. Son otra comparativa estética de la cacería con perdiguero en Brasil es que al cazar presas que exceden en tamaño y formas al perdiguero, precisan el remate del cetrero, precisan la asistencia del cetrero que ayude al halcón a que mate la presa. Se ha sabido o es sabido que ha habido perdigueros que han muerto por los ataques de los teros, porque los teros tienen unas agujas o espolones en el ala. Entonces, por eso dicen aquí en Brasil que es recomendable tirar o dos halcones o una hembra grande, ¿no? Por su parte, en Perú, al cazar presas sin natura, presas que el halcón puede llevar en mano,
las muertes son sumarias y no necesitan la presencia del cetrero, ¿no? Normalmente uno va y ya el halcón está desplumando. Eh, Otro componente estético de la cetrería con perdedero en Brasil es que son vuelos out-of-hood, ¿no? Que decía que no precisan el perro porque son presas que no se encaman, las garzas y los teros no se encaman. Yo, por ejemplo, yo podría decir que no busco, yo no debo buscar o no busco un tero y una garza, más bien los encuentro. Si yo sería un cetrero que caza teros, diría, bueno, tengo que ir solamente a un pastizal y ahí ni siquiera los voy a buscar, los voy a encontrar. Y si quiero ir a garzas, bueno, tengo que ir a un pastizal con vacas. Eso es. La estética con perdidero en Perú más bien son eh, andamientos o aventuras a campo traviesa sin caperuza. Puede ser con caperuza también, con caperuza puesta. Yo lo hago sin caperuza y permite la asistencia de perros. Cuando son aves que se encaman, ¿no? Como por ejemplo los tinamirios o los tínamos. Cuando voy a esturnelas o otro paseriforme no llevo el perro. Porque rompe la estética de caza el perro también. Al perro se le tiene que respetar. Yo cómo voy a respetar a un ceder si lo hago apuntar, no sé, perras presas que las pongo yo de vista, como un chisco, como una esturnela. Yo necesito respetar al perro, perdón, y llevarlo a presas que sean dúctiles con la estética de caza de los propios perros. Son presas que apeoren y que se encamen, como los tínamos. Una esturnela no te hace eso, un Garibaldi no te hace eso. La esturnela se clava, pero me parece que se le baja el precio al setter haciéndole apuntar un chisco, una esturnela o palomas, ¿no? Entonces, el setter es solo para perdices, no para esturnelas. Eh, la settería con perdidero en Brasil, al cazar eh, teros y garzas o presiones, sus persecuciones son más bien pendulares y oscilantes. Uno puede ver, hay muchos vídeos o algunos de esta cacería y va a ver cómo el perdiguero dibuja números 8 en el aire y que siempre a veces el lance está encima del cetrero nomás. Y son oscilantes porque presa y predador van graduando la intensidad del vuelo dependiendo del tramo. A veces aprietan, a veces sueltan, a veces es más intenso, a veces es más bien combinado con un planeo, ¿no? En cambio, la mayoría, porque acá estamos hablando de generalidades, no estoy hablando nada concreto, sino de algo relativo. Los lances con perdiguero en Perú son más bien lances lineales y frenéticos, ¿no? O sea, el perdiguero tiene que ir con todo, no puede dejar de aletear porque si no la esturnela se le va o la madrugadora se le va. O sea, no le da el tiempo de estar planeando o de estar regulando su velocidad como si se hace, por ejemplo, con el vuelo a la garza o al tero. Normalmente, la caza con perdiguero en Brasil son lances obstaculizados. Toda vez que se busca o se procura al, al tero o a la garza, en este caso, en campos donde hay vacas, es obstaculizado por las vacas, porque las garzas se meten entre las patas de las vacas buscando refugio, perdón, y los teros hacen lo mismo. En cambio, más bien, con perdidero en Perú, los lances son limpios, claros, ¿no? Prístinos, sin obstáculos. Van de un punto A a un punto B directo. No dibujan signos de infinito en el cielo. No hacen vuelos pendulares. De lo que yo he podido conversar con cetreros, de mis pesquisas que he realizado de la cetrería en Brasil, yo probablemente entre documentos que haya leído y vídeos que haya asistido, yo debo tener unas 400 horas que me han permitido modestamente y quizás erráticamente poder hablar un poco sobre la cetería sobre la cetería en Brasil en general, ¿no? Entonces hay una prevalencia del coraje.
en la cetrería con perdidero en Brasil. A diferencia en el Perú, que nosotros siempre estamos buscando la exigencia, siempre decimos es un vuelazo, porque estamos buscando presas difíciles, ¿no? A partir de aquí mostraré algunas fotos, imágenes misceláneas mezcladas, algunas inconexas o la mayoría inconexas y en total desorden, ¿no? Este es Fernando Feas, MacGyver y un Urraca. A Feas yo lo conocí en Lima, salimos a Cerro Cortado una tarde. Ese día mi perdieron cazó una tórtola y el del otro cetrero cazó un chisco, me parece, era un bicolor. Y, y bueno, yo he asistido a algunos vídeos de cacería de urracas, de magpies, y tienen la misma deo de estética de la cacería con chisco, porque es una proverbial tiradera de piedras, y hay incluso un artículo que escribe un cetrero en una obra coautoral de cetrería en España, que dice que incluso lo caza necesita pirotécnicos para desalojar a la urraca de la herida. Bueno, cuánto mejor sería entonces que ese hombre deje el halcón y busque una escopeta, porque lo de él es un acto efectivista de caza más que de cetrería, ¿no? Si estoy buscando tirarle un cohete, un pirotécnico para que el pájaro salga, es mejor que deje el halcón en casa y busque una escopeta. Este es un pasaje de la revista de la IAF, me parece, del 2015. El que escribe es Enrique Resende y habla sobre la caza de teros y perdices en Sudamérica. Enrique Resende es brasilero, pero está afincado en Argentina hace más, no sé, 20, 30 años. Eh, Voy a demorar un poco acá porque en el momento voy a leer y voy a traducir. Dice que patos y tínamos son presas que se cazan por altanería con peregrinos. Además que las perdices o los tínamos también son cazados en vuelos directos desde el puño. Los tínamos son clásicas aves cinegéticas o de caza. Dice que estas interesantes aves han desarrollado evolutivamente el rol de otras game birds como las gallináceas, ¿no? Ellas se dejan apuntar como un grouse, vuelan como un grouse. No sé si vuelan como un grouse un tínamo, yo creo que no. Un grouse de los vídeos de Steve Children, la persecución con un grouse puede terminar a 20 kilómetros. Y yo no sé si es un tínamo, no creo que llegue a eso. Hay más de 20 especies. El common tínamo dice 300 gramos. Este debe ser la Notura maculosa, que la llaman codorna acá en Brasil. The Red Winged Tínamo, este es la colorada, la Rhynchotus de 1000, claro que llega a 1000 hasta 1100 por kilo. Eh, y él mismo, no sé si se contradice o afirma que son rápidas, pero no tanto como para dar vuelos largos. Hay muchos otras perdices, dice, otros tínamos, pero los lugares donde se encuentran no son adecuados para caza con halcones. Los lapwings, o sea que estos son los vanellus o los teros, son cazados por altanería con peregrinos y en vuelos directos desde el puño con aplomados que hacen espectaculares persecuciones de cola como de un sacre un ovara en menor escala. Cuando nosotros leamos o escuchemos en menor escala o vuelo en miniatura, sepamos de que es una frase evitable, diría yo, porque está remanida. En muchos libros vamos a leer que es un lance en miniatura, en miniatura. Por ejemplo, se dice que la cacería de alondra, de Skylar con esmerejón, es una caza de la garza con halcón en miniatura y cosas por el estilo, ¿no?
Estos son comentarios de Jorge Sales Lisboa en la página Falconería Brasilera de Facebook sobre la casa del Tero Tero, Quero en español, Vanellus chilensis, el nombre científico. A ver, acá traduciré del portugués. Jorge Sales Lisboa responde al señor Adriano Enríquez y dice: el falco femoralis pichinchae es muy reproducido en el Perú en el criadero del Huayco y vendido a varias partes del mundo. En España hay relatos del uso de este halcón en cetrería, mostrando capacidad y habilidad para la caza de corvios. Supongo que se está refiriendo a la caza de urracas. En los Estados Unidos, Jim Nelson reproduce y caza esta subespecie teniendo resultados con presas grandes como faisanes, perdices, patos. Hay incluso, dice Sales Lisboa, cetreros cazando coellos o conejos con ellos, pero cuando se hace coellos no es un conejo como el que conocemos, o sea, ordinariamente sea un conejo, es más bien el cottontail. Cottontail es un conejito chiquito. Cottontail me parece que era Bugs Bunny, ¿no? Conejos más redonditos, no son, no son grandes. A pesar de eso, dice, el gran detalle del Falco Femoralis es el corazón, pone entre comillas, el coraje y la valentía. En el año 2011, cuando fui al festival de cetrería en Abu Dhabi, él llevó, ¿no? O sea, les llevó algunos vídeos de perdigueros en capturas de vanelos, de tetrus, y las personas quedaron impresionadas debido al tamaño de la presa y el falcón y los minutos de persecución que daban. Ayo, él dice que él encuentra que un pequeño macho de falco femoralis se está refiriendo, digamos, él está hablando específicamente del, del perdiguero brasilero. Dice que él encuentra que un pequeño macho de falco femoralis cazando vanelos sería uno de los vuelos, o tal vez el vuelo más impresionante que se pueda conseguir con un apromado, sea cual fuese este. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo no soy nadie para refutar a Sales. Y acá otro comentario ya más bien a la derecha. Dice, Russell Salazar dice, Bob no creo que haya volado bien. Y a mí, al parecer acá se refería a Bob Dalton. Dice, Bob no creo que haya volado bien a plomados. Jeje, se ríe. Podré escribir, pero hacer algo realmente interesante no creo. Y Jorge Sales Lisboa replica diciendo, todos los pájaros volaron muy bien. Se refiere por la foto de Ronnie Bombiana. Este es Ronnie Bombiana. Este es el padre de la cacería contero, no digo en Brasil, que se diga en el mundo. Fue el primero, el primero que generalizó o que dio caso continua del Vanellus con perdiguero. Jorge Sales Lisboa dice, todos los pájaros volaron muy bien. El video Hunting with a Plumado Falcon, que fue hecho en Brasil y comercializado en Europa sin autorización de Ronnie Viana, exhibe un poco de los vuelos de 15 minutos o más en persecución directa a teros, Vanellus chilensis, vuelos como una versión reducida de Ubara Hacking. Ves de nuevo acá una versión reducida, lance miniatura, lance a menor escala. Si tú crees que estos no son grandes vuelos, le dice a Russell, no conoces nada, plomados. Bueno, este es dos fotos. El del extremo izquierdo es un bicolor hembra de Mario Cárcamo con lo que es un alcaraván, ¿no? Que aún está en vida. Para mis intereses y gracias a Dios, la casa de alcaravanes o de orequeques con pequeñas rapaces en Perú tiene una intermitencia histórica. Yo ruego que así sea por siempre. Porque la escuela peruana no tiene deudas con las presiones, con pequeñas rapaces, sino tiene deudas con la exigencia, con la velocidad de las presas, más que la valentía de las rapaces. Y esta perdiguera a la derecha es una perdiguera que provino el tráfico ilegal. Eso es Miraflores,
el fondo me parece que debe ser no sé si es el Marriott, creo que no, pero más al fondo está el Marriott. Ese es el malecón de Miraflores. Y es curiosa la foto porque por las pintas esta perdiguera o este perdiguero o hembra parece un falco femoralis, un falco brasilero más que un peruano. La perdiz colorada, gran insectívora. Este es el perdiguero Rinchotus rufensis. Yo lo tengo en la chacra. Hay bastante acá. Es una gran insectívora. Algunos, o uno en Perú dirá que como es una gran insectívora no se le debe cazar, ¿no? Aquí está mal, pido disculpas, la tilde la puse en la E cuando debía ser en la I, insectívora. Miren, yo tomé fotos de la caca. La caca tiene gran cantidad de extremidades del colóptero, que es este escarabajo que hay mucho en terrenos donde hay ganado, que en quechua le llaman acatanja, en portugués es rolabosta y en español es escarabajo pelotero. eh, la perdiz esta perdiz que le llaman perdigão acá en portugués o en Brasil y colorada en Argentina, hace guías muy largas. Yo he tenido guías del setter de 10 7 minutos, guías de ensayo, corrección, error, guía, así hasta que la llega a clavar. Me parece que acá en mi región en noviembre empiezan las puestas de este pájaro, de manera que le podría cazar una fecha tentativa para buscarlas con perdigueros, hembras. Un macho no tiene nada que hacer acá, es un pájaro muy grande. Cuando sale a volar es como que sale a volar no sé. Todo lo que hablo está más referido digamos, a un setero peruano y por eso va este ejemplo. Es como salga a volar no diría un gallo navajero, pero es una gallina navajera grande, es un pájaro muy grande, llega a kilo 100, kilo 200 de peso, es un pájaro muy grande y un macho no tiene nada que hacer acá, tendría que ser una hembra. Entonces me parece que a partir de mayo hasta septiembre se le podría buscar, porque hasta a marzo todavía se le ve en el campo con pollitos. Ya para finales de abril y en mayo ya esos pollos ya vuelan. Entonces yo creo que entre mayo y septiembre eh, se la podría procurar con perdiguero. A pesar de que yo hice una encuesta y me daban fechas invertidas. Algunos heteros me decían que empiezan los puestas en momentos en los cuales acá, por ejemplo, se podía cazar, que es en agosto. Cuando digo acá es al sur de Bahía, ¿no? Eh, como digo, es una gran insectívora, como también come semillas. Debemos de dejar de poner roles a los pájaros, ¿no? De decir si es benéfico, si es dañino. Eso dejémoslos a los controladores de aves que se preocupan por eso y facturan por eso. Un cetrero no debería llegar a esos niveles porque en principio esa dicotomía de ave benéfica y dañina no es académica, no es científica. Ningún ornitólogo, ningún biólogo que se precie de serlo va a decir de que hay una clasificación de aves benéficas y dañinas. Las aves son porque son, como la lluvia. La lluvia es porque es, o sea, la lluvia es buena solo cuando cae en la chacra y es mala cuando derriba casas. Pregunto, ¿qué cosa es el ser humano? ¿El ser humano es benéfico o dañino para la naturaleza? Yo diría que es dañino. Entonces, paremos ya de asignarle roles en función a nuestros intereses mezquinos como seres humanos, ¿no? Un ejemplo emblemático de esto podría ser el tero, el quero quero. El quero quero en su solo ente conjuga el beneficio al hombre y la precariedad para él. Por un lado es benéfico para la agricultura porque come insectos y por otro lado es odiado en los aeropuertos porque es un riesgo para la aeronáutica. Entonces paremos ya de decir aves benéficas, aves dañinas, que eso atrasa. Nosotros somos cetreros, no somos controladores de aves. Esta es una plantación de yuca de un vecino mío que me llamó
bueno, bote a las perdices de su chacra porque estaba comiendo todas las, toda la yuca. Lo que hace la perdiz de la lámina anterior es excava, ya sea con el pico, con la pata, y se come toda la yuca. Y entonces, bueno, tienen pérdidas así los agricultores. Es muy común que un agricultor te diga, oye, tengo acá mandioca, que le llaman acá, perdón, que es yuca. Y está entrando una perdiz, por favor, a ver, llaman a veces a cazadores, los cazadores van y hacen su trabajo, ¿no? Los cafetales son grandes lugares de caza para perdigueros. Sí, yo descubrí esto, para mí es nuevo. Quizás las dos primeras fotos empezando de los extremos, del extremo izquierdo y del extremo derecho, sean mejores campos que el del medio. Porque el del medio, cuando el café está alto, es donde más alberga perdices. Pero por otra parte, cuando el café está alto, muy alto, conviene no llevar al setter. Porque si bien uno va para la perdiz, el setter se va a ir o el pointer se va a ir buscando la emanación y va a estar en una muestra y tú nunca vas a verla porque vas a estar en otra hilera o te va a ser muy difícil de encontrarlo al setter que va a estar apuntando de manera inocua porque tú no vas a ir a servirlo. Entonces, cuando los pies de café no exceden una distancia adecuada que te permita ver el lance, es posible meter el perro, pero normalmente yo voy sin perro cuando voy a las perdices en cafetales. Porque, porque el setter busca largo a veces y puede estar en muestra, como ya me ha pasado, yo nunca he podido llegar porque nunca llego a ver, porque me obstaculiza la visión, el cafetal, ¿no? Entonces uno sale a volar a veces y uno tiene que estar elevando el cuello como una jirafa viendo para dónde se va. Es complicado. En los lugares donde ven pues, en el extremo, la foto del extremo izquierdo y el extremo derecho, donde el café está cortado, ahí hay bastante savia, a veces hay bastante savia y también hay bastantes cornas. Entonces ahí sí podría, por ejemplo, convendría meter el perro, pero a esa altura, que te permita ver tanto al perro como al lance. Cuando el café está muy alto, preferible no llevar al setter. Estas son tres fotos misceláneas que no tienen, digamos, conexión entre ellas. Dorival, biólogo, es un setero brasilero que le hizo 101 pasadas a su perdiguera brucha. Acá vemos de nuevo la gran afición que hay a las pasadas al señuelo con perdiguero. En el otro lado está un alcaraván. El cetrero de la foto es Julio Córdoba. Y esto comprobaría o comprueba que la cetrería con perdiguero alcaraván tiene una intermitencia histórica, para bien, juzgo yo. La foto de arriba más bien es un perdiguero muy bonito, perdiguero brasilero con la casa de un ralio, ¿no? Se parecía una polla de agua, tiene un nombre acá coloquial que no recuerdo. Ese pajarito siempre está en lugares pantanosos, cerca de las lagunas. Este es un comentario, el del extremo izquierdo, de Oscar Bengolea sobre su bicolor, que fue realizado en Facebook y fue hace 8 años. Oscar decía, en ese tiempo estaba Harry McElroy en el Perú. Yo seguía sus consejos y alternaba con captura con trampa. Y la balanza era de discos, con contrapeso. Yo llegué a ver esa su balanza. En foto, porque dijo que lo había regalado hace 10 años atrás. El artículo lo escribí en el Journal de la NAFA de 1990. Bueno, lo habrá escrito en 1990, pero fue publicado en 1991. Y luego Pedro Irigoyen escribió otro sobre un bicolor hembra que voló y que fue mucho más grande que la mía. Ese artículo se publicó, me parece, en el 95. La mía volaba con un máximo de 306 gramos. Cazó patos, pollas, rascones, chiscos, tórtolas y guardacaballos. Solo capturó un pajarito y una sola cuculí. Eso lo hice en el artículo que siempre se quedó con las colas, con los rastros de la cuculí. No podía retenerlas por el tamaño. A pesar de que se les pegaba cola, dice la cuculí,
y a varias le quitó la pluma de la espalda, a una le arrancó la cola completa, pero no la retuvo. Creo que si hubiera sido más grande, nos habría ido mejor. En el artículo del bicolor puedo recordar que él habla de que otro cetrero tomó un bicolor más grande que el suyo y que él hubiera querido tener, que su bicolor haya tenido el tamaño de ese cetrero. Y esta es una declaración panegírica tras la muerte de Oscar. Lo realizó Jorge Sales Lisboa el 31 de agosto de 2019. Traduciré del español de mi, eh, digamos, imperfecto portugués, ¿no? Al español. Ayer conocí que Oscar Bengochea del Perú había muerto. Ayer supe que Oscar Bengochea de Perú había muerto. Realmente quedé consternado. Fueron hace 40 años que vi por primera vez la foto de Oscar con un gavilán bicolor en el puño en un libro mexicano. Y eso fue lo que me interese mucho por esta especie, lo que hizo que me interese mucho por esta especie. Algunos años después tuve el placer de conocerlo personalmente en un viaje que hice a Perú. Oscar siempre se comportó con mucha paciencia y humildad frente a mí, me ayudó con informaciones sobre setería y aves de presa. Él fue una autoridad y referencia de la setería de Sudamérica y los estudios de biología del falco peregrinos. Él fue el único en volar un falco de Eurocos, contribuyendo con sus informaciones interesantes en el manejo de esta especie. Descanse en paz. Y comparte esta publicación con Freddy Pallinger y Alex Teixeira. Esta es la Filmina 113, ¿no? Acá voy a hacer una secuencia de fotos que extraje de la página Wikiaves de Brasil, que son perdigueros silvestres, salvajes, perdigueros brasileros con sus presas naturales. Empezando por la izquierda siempre, la primera foto nos muestra un perdiguero con una esturnela, la del medio me parece que es un macho y esa es una tórtola o una columbina talpacoti, y esa también es otra columbina talpacoti del extremo derecho. Este es otro perdiguero con lo que parece ser un picaflor. En portugués tiene un nombre más lindo. No es picaflor, es besaflor. Es más delicado, ¿no? Besaflor. Y el otro perdiguero que está sobre unos cables de energía con un paseriforme, cuya especie desconozco. Este es otro perdiguero que lleva al vuelo, me parece un Garibaldi o una esturnela hembra, y los otros son perdigueros más bien un grupo, ¿no? ¿Cómo llamar? Dos perdigueros, no sé si comparten, pero tratan de comer una una tórtola, ¿no? Acá también con una tórtola que esa creo es columina tapacuosa o maculosa. Bueno, decía que acá en la foto de la izquierda son dos pichones muy bonitos, recién están secando, se le ve los plumones en la cabeza, con lo que es un columbido pequeño. No recuerdo la primera palabra, pero la segunda es escuamata, muy bonita. Y el otro es un perdiguero macho ya adulto, con lo que también parece una columbina talpacote, aunque más parece una columbina picuy, ¿no? A ver, acá están con dos perdigueros distintos, me parece la misma presa, con la roliña o columbina talpacoti. Es un vuelazo este con perdiguero. Un dolor de cabeza si te lleva en mano también. Y acá nuevamente con una roliña y con una esturnela.
¿Qué nos lleva a decir o qué me lleva a decir de estas presas naturales o in natura de los perdigueros en Brasil? Que la aportación de la presa es importante, ¿no? Como son rapaces pequeñas, precisan que las muertes sean rápidas, sean sumarias, que no exista lucha, que sea lo más discreto posible en el campo y que a su vez puedan llevarla en mano para transportarlas, ya sea para comerlos en un lugar seguro o ya sea para alimentar a sus crías, ¿no? Estos son más bien fotos de bicolores silvestres de Brasil con sus presas. Miren esta foto de la izquierda, esa es una hembra por el tamaño, ¿no? Y está entremudando, cambiando el plumaje de joven a adulto. Muy bonita, parece grande. Del extremo derecho tiene me parece que es un sabia. No, me parece que es un John de Bar. No recuerdo el nombre científico del John de Bar, pero es un pájaro muy conocido acá. Un paseriforme. Y esa ahí parece ser una hembra también. Tiene coloración distinta a los bicolores de Perú. Este bicolor de la izquierda es un macho. Y creo que la leyenda de la foto decía que estaba persiguiendo esa colombina talpacoti o roliña y se estrellaron en una ventana. Ese bicolor es adultazo, de más de 6 años seguro. Y esta acá es una hembra, con certeza, por el tamaño comparado con la castilla. Y es una hembra joven de bicolor muy grande y muy bonita también. Todas estas son las presas naturales, digamos, ¿no? Y esa ahí es una introducida, ¿no? La castilla. Pero todas las demás son presas, al igual que los bicolores, son pasibles de ser portadas en el vuelo. Esta es una secuencia de un accipiter Polygaster predando una torcaz. La torcaz es como la conocemos en Perú, torcaz. Patagonia Pitcasuru. Se ve que es un Polygaster adulto. Y la secuencia de fotos me parece que fue tomado al sur de Brasil, que es donde hay más ocurrencia de estos pájaros, de estos accipiters tan raros en Brasil. Si uno ingresa a la página Wikiaves y pone Accipiter Polygaster, la mayoría de registros son al sur, Santa Catarina, empezando de Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo, Santa Catarina, Río Grande do Sur. Por esos lugares aparecen muchos pájaros. Yo conozco un nido o una pareja de estos en un bosque inmenso. Si ese nido existiría en Lima, ¿cuánto controlador hubiera ido con su bal chat y tratando de capturarlo, ¿no? Me imagino ahora. ¿Cuánto cetrero o presunto cetrero haría lo mismo tratando de capturar un poliogaster no importando si es adulto? Este es otro poliogaster con lo que es, por ejemplo, en la foto de la izquierda es una torcaz, es una paloma sabranca, la Patagonia Picasuro. Y el de la derecha también es un adulto, al parecer es una hembra, y no sé si sea un perdigão, es un tínamo seguro, pero esas patas debe ser otro tínamo mucho más forestal. Es un registros increíbles de poliogaster aquí en Brasil, ¿no? Esta es la perdiz que más caso con perdiguero. Eh, Notura maculosa, codorna en portugués o en brasilero. Y a la derecha está, cuando le llega la noche, encuentra el lugar adecuado, hace una pequeña hondanada con los pies, con las patas, perdón, y ahí duerme. Y ahí están las exposiciones de la caca, y ese es el nido de, de este pájaro, Notura maculosa. Pesa unos 315 gramos, y para el perdiguero es un vuelazo, es un buen vuelo. Yo diría que esta perdiz es más difícil que cazar que una pisaca de puna. No, los dos pájaros son potentes, pero por mi región tiene bastante más defensa, entonces normalmente te hace un lance largo y a veces hay revuelo.
En cambio en la puna tienes un lance largo, no sé, 300, 400 metros y ya encuentras al perdiguero comiendo o desplumando. Porque es bien difícil que se le escape al perdiguero en el licho o en la puna una perdiz, una, una, una pisaca, digamos, ¿no? Es una perdiz muy bonita, muy blanca, muy colorada, colorada, no, muy clara, y color mostaza más bien, medio amarillo, amarillo desteñido, digamos, y, y es bastante adaptada. Está el perdigao o la perdiz grande no se acerca mucho a la gente, y esta sí. Un día entré al gallinero de mañana y por poco no atrapo una. Se había metido al gallinero a comer maíz. Hasta que en el tercer intento recién voló encima del cerco de alambres y se dio la fuga. Para que vean lo adaptada que es. O sea, y es muy voraz. Estas son fotos de dos perros de mi esposa que fueron atacados por un poco espín. Empiezo a, empiezo no, muestro esta foto para que vean que hay vicisitudes en la cetería que no ocurren en Perú o en Lima y sí ocurren en Brasil. Porque tenemos que, o tengo que entender que 400 o 500 años atrás, antes que llegasen los conquistadores europeos acá a esta parte de Brasil, esto era bosque, esto era selva. Entonces hay una prolificidad de animales muchos más que en Lima, digamos, ¿no? Entonces acá probablemente estos perros hayan ido al mato, como llaman acá, al campo, y hayan visto un puercoespín, hayan querido atacarlo y salieron cobrando, ¿no? El perro de la izquierda se llama Tito y es un cruce de un labrador. Y la de la derecha es negra o preta, que ya falleció y también fue atacado por un puercoespín. Una vez yo cazando con el setter, era ya muy tarde. No, no era muy tarde, no sé, 4 de la tarde, lo que fuese. Y entonces el setter empieza a buscar largo. Yo digo, uy, este es perdigón, porque normalmente el perdigón hace esas muestras, esas guías largas, ¿no? En cambio, la natura no, más bien la seca la muestra es seca, abreviada, corta, es así. Va y va. Ahí clava. En cambio, el perdigao anda adelante mucho y el setter empieza a seguir su apoderamiento, digamos. Las muestras son largas, las guías son muy largas y hasta que se clava el setter y en una muestra ampulosa, en una muestra histriónica, diría, sobreactuada. Yo dije, uy, esta es una perdiz, qué linda. Y fui, no salía a volar, no salía a volar y veo, era le llaman acá tatú, una especie de, un armadillo, perdón, era un armadillo. El perro había seguido un armadillo, increíble, lo dejé, ¿no? Acá se comen los armadillos. Dicen que es la carne sabrosa, yo hasta ahora no comí. El bosque de arriba, lo de abajo es la propiedad o la propiedad nuestra, digamos. Lo que está al medio ahí son unas bananeras me parece que es de Gedeón, y arriba hay un bosque. Detrás de ese bosque hay una quebrada arbolada, debe ser unas 30 hectáreas. Hay una barracen, acá llaman una laguna muy grande donde la gente a veces pesca, y ahí yo he visto bicolores y arpagos vientatus. El arpagos vientatus los conocen acá como gavião ripina, y me cuenta mi suegro que ataca hasta a los pajaritos que están en las jaulas y los mata. Lo de abajo es un grupo de perdices, de perdigones moviéndose en el pastizal, ¿no? Este es un ocelote, yagotirica en portugués, atropellado en la carretera. Estas ocurrencias suceden a menudo acá, normalmente en la noche, cuando estos animales salen a, a comer, salen a buscar sus presas, a alimentarse, entonces se cruzan con carreteras, a veces de alta velocidad y bueno, los matan, lamentablemente. Estas son mis mensajeras, que fue cazada justo por un ocelote.
por una yaguatirica. Me mató 10 mensajeras. Yo vivo cerca de un bosque y en ese bosque está, porque yo lo he visto 2 veces a la yaguatirica. Entonces resolví cercar el palomar con 1 metro de altura con madera. Entonces de esa forma ya no rompe el cerco de alambres el ocelote. Ese gato no le importa nada. El otro día el gallinero de mi suegro mató 30 gallinas. Se las mató de un tiro. Se comió solo 2 y mataron 28. Es muy predador. Son las vicisitudes que uno afronta acá en el campo, ¿no? Este es algunas láminas de la divulgación de la cetrería con perdiguero en Brasil. Aplomados en alfalcoaría, que sería perdigueros en la cetrería, que fue unas disertaciones de 3 cetreros, Felipe Ludueiro, Bruno Silvera y Fernando Ícaro, que hicieron en Instagram, me parece, el 2021, el año pasado. En esa disertación, Fernando Ícaro, quizá no con verdad, pero sí con convicción, dijo que ellos o los cetreros brasileros eran los que mejor volaban perdigueros en la región. Él y trataba de justificar esta afirmación indicando que ellos cazaban teros con la subespecie de perdiguero más pequeño, a diferencia de los argentinos que si bien vuelan con la misma subespecie, los perdigueros son más grandes, ¿no? Las 2 láminas siguientes son de una iniciativa de club de personas que vuelan perdiguero en Brasil, que realizó la página Falcoaria Online, una página muy conocida de cetrería que en Brasil, que sería para nosotros, para los cetreros más antiguos, pienso yo, lo que fue para inicios de la década del 2000, cetrería.com para los cetreros peruanos, ¿no? O para lo que nos iniciamos en ese momento. Traduciré. Aplomado Club Brasil. Orgullosamente presentamos nuestro nuevo proyecto, cuyo objetivo mayor es reunir practicantes y diseminar las buenas prácticas de manejo de esta especie que colocó a la cetrería brasilera en el mapa mundial en mérito a sus logros, digamos, a sus feitos. Nuestro primer encuentro sucederá simultáneamente en el primer encuentro nacional de cetrería de la Asociación Brasilera de Cetrería, el 2 en febrero del 2022, que no se realizó. En breve daremos más informaciones. Resaltamos que todas las actividades realizadas deben estar de acuerdo con la legislación vigente del país, estando prohibida la participación de cualquiera que viole las mismas de estas normas, ¿no? Se refiere a que tiene indirectamente una relación con la prohibición de la caza en Brasil. Un buen lugar de perderse para no llevar setter. Esta es la única excepción la única excepción en la cual yo no llevo al setter y voy a las perdices. Cuando el café es muy alto, ya lo había dicho. Cuando el café es muy alto, el setter te puede estar poniendo en la muestra en una de las hileras, acá le llaman en una estrada, en un camino, y tú estás a 10 de ahí y no vas a ver dónde está no vas a saber dónde está el perro. Es más, se te puede perder también, dependiendo del tamaño de la chacra. Acá no es como en Perú. Acá entras a veces a chacras que no terminan nunca. Y es otra percepción de la riqueza y otra percepción del tamaño también. Este campo de acá es un hervidero, fue un hervidero de perdices, había mucha natura. Este es el mismo, pero de otro ángulo. Le he puesto un criadero de perdices, ¿no? Voy a contar algo acá que acabo de recordar. Esto le va a gustar a los enfermos de la cetrería. Decía que es la chacra de la familia de mi esposa.
decía que como cuando el café es muy grande no conviene llevar al setter porque va a estar en muestra y no lo vas a ver. Entonces vas andando y el perdiguero te va siguiendo a toro suelto, como llaman. El perdiguero te va siguiendo posándose de café en café hasta que sale la perdiz. Y en una de esas salió y bueno, y... A ver, esperen un momento, un momento. Bueno, disculpen, tuve que salir a hablar con mi esposa. Eh, ya bueno, iba a contar algo acá que me acordé. Entonces no llevé al setter y salió una perdiz y el perdiguero se fue de acá, en las primeras hileras, se fue hasta el fondo, no sé, unos 300 metros, 150 metros. Yo agarré el receptor, fui a buscarlo y no lo encontré. No encontré, o encontré al perdiguero encima del café, pero y viendo como loco abajo. O sea, la perdiz le había llegado ahí, lo clavó, pero había huido. Entonces ahí sale una, una pareja de perdigueros y la ataca. Lo ataca al perdiguero y lo lleva a ese campo, ya no al café, sino al campo que, como que ven acá a la izquierda, que está cerca a las orillas de una laguna. Hasta ahí lo llevan atacándolo y lo clavan. Yo voy a buscarlo. Estoy caminando ya yéndome para casa y sale una perdiz al salto. Y cruzaron una franja, una parte en la cual se estrecha la laguna. Y pasaron a la otra costa. Y ahí lo perdí. Y entonces era como las 5 de la tarde. La señal me daba fuerte al medio. Dije, tengo que hacer algo acá. Pues se me va a quedar la noche y bueno, no quiero tener problemas. Entonces dije, yo no puedo entrar a nadar con el receptor acá. Entonces afiné dónde estaba la señal. Dije, ya, acá tiene que estar. Entonces ahí me dirigí. Dejé el receptor en la orilla y me nadé. Pasé, veía solo campo, solo bosque y hasta que en un momento lo veo el halcón. Pero tuve que todavía buscar un poco, ¿no? No sé si me explico. No sé si estoy siendo gráfico en esto. No fue que lo haya visto desde la otra orilla. Lo veo y ya el halcón ya estaba como borracho. No sé si ustedes han advertido eso que cuando el halcón está comiendo mucho ya tiene los ojos así un poco desorbitados, como saciado, ¿no? Ya estaba borracho, ya estaba ya casi lleno con el buche a 3 cuartos. Ya levanté, bueno, tuve que nadar con el halcón ahí encaperuzado, con una manito. Felizmente no era tan hondo. Y bueno, ese día volví a las 8 de la noche a la casa mojado como un pato. Esas cosas nunca me habían pasado en Lima o en Perú, ¿no? Estos son algunos libros de interés. Este libro de John Biddler es Avian Flight o vuelo aviar, ¿no? Es un libro muy técnico. Es un reto para mí leerlo porque explica las clases de vuelo que tienen los pájaros, por qué vuelan así unos que otros, por qué son, por qué algunos pájaros tienen determinadas formas del ala, y por qué otros pájaros tienen más cola y menos cola, por qué las plumas de algunos son más rígidas y otras más bien son esponjosas. Todo eso, este libro lo resuelve esas dudas, pero de manera técnica. A alguien en Perú que siempre hablaba de la carga alar le podría interesar este libro. El libro El Medio es el libro de Harry, el libro clásico que estamos viendo, que yo no lo tengo, pero que lo he leído por tramos. Algunas personas me envían en PDF. Ese libro, en la foto podemos ver, ese es un Cooper con una codorniz, ¿no? Y este es un libro más bien reciente de Bruce Hack, un cetrero muy conocido, antiguo de Estados Unidos. Si no conocen
Si ustedes son seteros y no saben quién es Bruce Hack, empiecen a preocuparse. Y este libro lo voy a comprar porque Bruce Hack se dedica a la altanería con peregrinos y con híbridos. Él no ha volado, me parece, o ha volado en su infancia, probablemente esmerejones. En todo caso, yo no lo asocio a los esmerejones, lo asocio a los halcones. Pero este libro tiene la importancia para mí de que eh, estudia la biología de este pájaro, del esmerejón, que tanta atención me llama. Y acá, por ejemplo, podemos ver la cacería de un esmerejón silvestre a una alondra cornuda, ¿no? Eh, este pájaro es cazado, por ejemplo, por Carlos Tello en México. No existe aquí en Brasil, tampoco en Perú. La alondra cornuda. La percha T o la T-perch está fuera del tipismo de caza peruano. Sí, bueno, yo no voy a ser nuevamente descriptivo acá. Las deudas estéticas o la cetrería en el Perú siempre fue una cacería de a campo traviesa y de mano por mano o de puño fruncido, ¿no? No sé cuál es el término en español. Nunca fue de té, nunca fue de utilización de té. Acá vemos, por ejemplo, a Gustavo Norabuena y creo que ese de Henry Márquez con té en la puna, con gavilanes. Pedro Irigoyen, Adriano de la Torre y Diego Aste también con una T y con un Rufigularis. Y el del medio es un setero más bien reciente, de las capas recientes. Su nombre me parece Samson Alvarado y ha cazado una cantidad considerable de perdices de puna y pisacas con ese gavilán. Al parecer da mayor eficacia cazar con la T, ¿no? Y ese factor de eficacia es el que me da miedo. Mm, estas fotos, aunque inconexas, tienen una historia que contar. Las fotos de la izquierda son claramente un aguilero que debe ser, no sé si ruso o escocés, y abajo de ellas también dos cetreros con indumentarias regionales con dos gerifaltes, parece. Y el de la derecha es un encuentro que hubo de cetrería en el nordeste de Brasil, en la cual se exigió, perdón, a los participantes el uso de camisas y de zapatos para emular un poco la indumentaria de los heteros europeos, ¿no? Yo creo que debemos buscar nuestra identidad, pero nuestra identidad cetrera, pero esta tiene que ser espontánea y no debe ser nada exigido ni sobreactuado, ¿no? Debemos dejar de usar, por ejemplo, gorras Marshall. Ahora los heteros utilizan gorras Marshall como si eso fuese un signo de superación, ¿no? Yo estoy en contra de ese tipo de aprensiones. Tampoco pido que los heteros brasileños usen bermudas y sandalias, ¿no? Pero yo pienso que las transformaciones en cetrería son fecundas cuando son espontáneas. Cuando son exigidas no tienen un buen puerto. Estas son unas serpientes muy venenosas que existen por acá por la chacra. Todas estas murieron. La primera, la yararaca, la Bodrov yararaca, murió en la carretera. Esta surucucú, también muy venenosa. Esta murió en una trocha. Lo atropelló un carro probablemente. Y son serpientes o víboras como llaman acá que ocurren en el campo y que hay que tener cuidado. Por eso, por ejemplo, acá esta es una vaca de mi suegro que fue muerta por la picadura en una yararaca. El vaquero no lo vio a tiempo y este torete estuvo, ya lo encontramos así ya. Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos puesto el suero ontofídico y probablemente se haya podido salvar este ganado, ¿no?
Por eso que es bueno en el campo usar escarpines. Acá yo muestro unos escarpines de un material que parece un cuero que se pone en las piernas, que evitan que la picadura de una serpiente, y tener siempre un suero antiofídico en la casa para el perro, ¿no? Porque el perro sí está librado a su suerte en el campo y es el que más se expone por el tamaño de él, ¿no? Más se expone a estas, eh, a estas víboras, que tengo que decirlo que hay mucha ocurrencia de ellas en mi región. Bueno, este es el Perú en el Día Mundial de la Cetrería, ¿no? Que fue el 16 de noviembre. Yo que veo acá, veo caos y veo ebullición. Veo desorden, pero veo aglomeración también de cetreros. Eh, es una atmósfera de fragmentación la que experimenta en estos días la cetrería en el Perú. Me parece que las dos más grandes asociaciones están saqueando bienes de la tierra, porque la cantidad de cetreros es muy poca como para, para generar este tipo de dicotopías, este tipo de fragmentaciones, ¿no? El primer grupo, que se llama el Círculo Peruano Cetrería, es un ha sido promovido por Jefferson Lezama y José Enrique Guapaya, dos amigos míos. Y un poco me parece que se diferencia en las dos asociaciones que voy a pasar a hablar después, en que ellos más se van encaminados a la práctica misma y a servir como un colectivo, una organización, una estructura que enseñe la cetrería más que a servirse de ella, ¿no? ¿Qué podría decir de APCAP, no? Y ya cuando yo estaba en APCAP, porque yo no pertenezco a ninguna asociación ahora en el Perú, ya cuando estaba en APCAP, ya nuestro entorno era precario, internamente, como estoy hablando como ex asociado, porque éramos pocos los cetreros que actuábamos, la mayoría eran controladores de aves o ex cetreros, y mismo así realizábamos algunas que otras actividades en el año. Pero las dos últimas, o la última gestión o presidencia, fue la que destruyó por completo a CAP y la lideranza que tenía como organización de cetrería en el Perú, ¿no? Principalmente porque están dirigidas por personas que no son cetreras, que no conocen el entorno, que son personas a los cuales los cetreros tampoco los conocen, entonces están en un doble problema. Por un lado, ellos no conocen y tampoco los cetreros no se ven representados en ellas. Eso por referirme a CAP, ¿no? Dice acá Día Mundial de la Cetrería, en el flyer de ellos, ¿no? Día Mundial de la Cetrería en memoria del doctor Oscar Rolando Bengalea Mazabeo. Bueno, algún directivo de ahí confabulaba más a favor de Tony Luzcombe que de Oscar Bengollea, ¿no? Advierto, hay una hipocresía. Y ACEPER es una asociación más bien reciente de cetreros que ha desplazado socialmente a APCAP, y que en puridad, a mí viéndolo de fuera, es el cúmulo de representantes de controladores de aves, de empresas de control de aves, más que cetreros. Creo que hay muy pocos cetreros, debe haber uno o dos, la mayoría son controladores de aves, pero no obstante ello, sus reuniones son más, con mayor concurrencia de gente, tienen una capacidad de arrastre social mayor, hábilmente ha podido hacer acuerdos con otros gremios, sean de cazadores, de escopeto, de perros, que APCAP ha dejado pasar, ¿no? Porque esos grupos que ahora, de los cuales se sirve a CEPER, antes servían o antes ayudaban a APCAP. Pero como digo, las directivas de los últimos años en APCAP
eh, han detonado internamente, han implosionado a APCAP. ¿Qué más podría decir? Es un entorno muy fragmentado. Veo bastante fantasma acá. Veo bastante persona que dice que obra a favor de la cetrería y que en realidad algunos o muy pocos sabemos que no es así. Veo personas que se dicen ser cetreros y no son cetreros. Ellos pugnan por la unión. A la unión de los cetreros, ¿a qué costa? Ellos piden la unión porque ellos no son cetreros, entonces no se sienten afectados en su internalidad, porque ellos no son cetreros, porque algunas personas solamente son como mercaderes, como mercancías que van de la izquierda a la derecha, como un panadero pone un pan a la izquierda y otro pan a otro estante, ¿me entiendes? Ellos pugnan por la unión. ¿Por qué? Porque no son cetreros. Y nunca lo fueron. Y yo, que tanto, que tanto he sufrido por la cetrería, que tanto también he vivido, eh, he tenido que ver a Oscar Bengolea muerto para observar que un extraficante ahora funja de representante de Latinoamérica para el Perú en cetrería, ¿no? Lo cual es asombroso y es preocupante. Acá, la página Cetrería Peruana en Facebook, la historia de una difamación inveterada. El 15 de noviembre de este año, esta página que se llama Cetrería Peruana dice: la moribunda APCAP ante el avance de la CEPER y la aparición del Círculo Peruano de Cetrería dan un último manotazo de ahogado convocando una reunión en Chilga. ¿Por qué no es necesario hacer este tipo de, digamos, de comentarios en una red pública y de amplio acceso? Eh, Está bien que esté pasando eso, pero no es la manera. Yo, yo le escribí sendas groserías a este tipo. Yo sé quién es el que está detrás de Cetrería Peruana. Su nombre es Oscar. Y es un cetrero de la segunda generación. Yo le escribí con groserías. Ahora no sé si lo volvería a hacer de la misma manera. Pero bueno, fue la manera por la cual yo vi cómo podía, digamos, atacarlo o defenderme, porque contra mí también ha escrito. Entonces, decía que es la historia de una difamación inveterada porque ninguno de nosotros hace nada. El Día Mundial de Cetrería. Yo pienso que es un homenaje, pero a la vez es una dilución de culpas. En inglés existe el verbo, me parece que es vanishing o desvanecer. O sea, es un homenaje y es un desvanecimiento de culpas. Y como en todo desvanecimiento, cada partícula de la culpa se va regando democráticamente en todas las personas inmersas en la cetería, a pesar de que no hayan tenido ninguna responsabilidad en ello. Eh, la foto de la foto del la foto de la izquierda es el certificado que emitió la UNESCO en noviembre del 2010, que declara a la cetrería como patrimonio vivo de la humanidad, eh, a- por la propuesta de los países como son Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, República Checa, Francia, República de Corea, Mongolia, Marruecos, Qatar, Arabia Saudita, España, Siria y la República Arábica de Siria. Este número de países en los cuales se determinó que la cetrería es patrimonio inmaterial
es un numerus clausus, no es un numerus apertus como quiso entender una persona que en una última presentación de cetrería en el Perú, que refería que el Perú formó parte del comité con 3 personas. Bueno, yo podría decir también ahí que Brasil no solo tuvo 3 personas, sino tuvo 54 representantes en ese comité para la cetrería en la UNESCO. Y en Brasil está prohibida no la cetrería, la caza en general. Entonces no es tan cierto cuando refieren que la eh, no es tan cierto que la UNESCO también haya obrado a favor del Perú en eso, porque eso es desconocer digamos, el íter procedimental de los pedidos ante la UNESCO, ¿no? Un país puede estar representado en los comités, pero no por eso van a fallar declarando patrimonio inmaterial de la humanidad la cetrería en ese determinado país, como es en Perú y Brasil, ¿no? Estoy un poco cansado ya. Eh, Y ese es el Falconry Day, es el logo que ha diseñado la IAF. Es un logo que fue diseñado por la IAF. A ver, había dicho que ese logo del Día de la Cetrería había sido creado o ha sido creado por la IAF. No está corriendo el... Aquí está. La IAF, habría que decirle qué cosa tratan de decirnos con ese logo de esa pintura de Miguel Ángel, ¿no? Sí, es Miguel Ángel, creo. La IAF tiene bastantes satélites, como por ejemplo este grupo de mujeres. eh, Hay un grupo para jóvenes cetreros, un grupo de trabajo para Latinoamérica, un programa de educación. Tenemos que saber algo, es que desde entrada la década del 2010 o del 2000 ya se veía que los fondos que, por los cuales desenvuelve actividades la IAF en el mundo provienen de Medio Oriente, provienen de los árabes, para decirlo más coloquialmente. Y es ahí donde se ha volcado la cetrería. Si no, piénsese o recuérdese, los grandes eventos de cetrería en el mundo han sido en el mundo árabe, en el Medio Oriente, ¿no? Entonces yo cuando digo, está bien, el 16 de noviembre fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la cetrería en determinados países, como vuelvo a decir, es una declaración numerus clausus para determinadas naciones, no para el Perú, no para Brasil. Entonces está bien, por un lado es un homenaje, pero por otro lado yo podría entender que es una dilución de culpas, porque es el Medio Oriente donde mayor, por tener tanta cantidad de dinero, donde mayor, y por tener tanta cantidad de dinero y por ser tan fuerte, tan permisiva, tan, ¿cómo diría esto? Tan permisivamente en la cetrería, es que también es galopante el tráfico y el tráfico de rapaces en Medio Oriente es de longa data, siempre ha sucedido, siempre lo hemos conocido, que la mayor tráfico de rapaces es en Medio Oriente. Miren, yo voy a dejar acá la presentación porque estoy un poco cansado. Me comprometo a seguir esta disertación hablando de estas placas que faltan. Pueden ver acá el tráfico. Este es Jeffrey Lendrum, esta persona que
quería sacar unos ovos de Cassini Palios a Europa. Esta fue la repatriación y Cristian González hablando un poco sobre la recuperación de estos huevos. Bueno, ya son otras fotos. Bueno, paro acá con cargo a que me quedé en esta placa o en esta filmina. Quiero que se me disculpe, estoy un poco cansado, pero retomaré esta presentación.